Se enteró de la carta que escribió AMLO a Trump pidiéndole que volviera a ser el Trump de su primer periodo. ¿Le parece una medida desesperada? No, me parece una imbecilidad. ¿Sabes, Andresito, por qué Trump era el Trump de antes? Porque tú le lamías muchísimo las suelas. Y Sheinbaum, por lo menos de boca, o sea, tú te llenaste la boca hasta escribir aquel libro de Oye Trump, que siempre me pareció una vulgaridad absolutamente terrible. Eh, Pero en cuanto entraste al poder y entró Trump al poder, ya te presentaste con la lengua y dijiste dónde hay que lamer, pues aquí y allí y abajo. Y pues la amamos y la amimos. Y la amiste. No, necesito soldados para parar la inmigración. ¿Cuántos quieres? Te creo la Guardia Nacional solo para ti, Trumpito precioso. Y México crea la Guardia Nacional para crear el muro que pagó México que había anunciado Trump. Sheinbaum está un poco más hocicona y esto Trump no lo soporta. Entonces, es el mismo Donald Trump, no es el de antes. Simplemente, Andresito, que tu lengua le gustaba mucho y tú la usaste con toda la intensidad del mundo para contentarlo. Y Sheinbaum parece que no lo está haciendo tan extraordinariamente bien porque ahora tiene además empujando a la gente que tiene más influencia sobre ella porque ella sí tiene ideología, ella es de origen marxista-leninista. Tú no, tú eres un populista narcisista, lo que es un salvador, un mesías en toda regla, pero ella no, ella sí tiene una ideología marxista, entonces cuando tiene a su alrededor gente del marxismo-leninismo, como Pablo Iglesias o Monedero y otros mexicanos que la empujan, pues la empujan más fácil. Eso es lo que le pasa a mi querido Andresito, pero tú tranquilo, tú tienes todo lo que querías. Menos la historia te va a dejar. Cuando la historia pase por Macuspana, te vas a enterar, Andrés.